Bueno, conmigo 11, vamos a comenzar de todas maneras, jovencitos, dando pues las buenas tardes y gracias a Dios por tenernos con vida y con salud. Bueno, les compartía, era lo que estaba haciendo ahorita, esperando que fuesen las 2:05 y esperando también que se conectaran más compañeros. Les compartía en el chat el link. Profe, la, la, Señor, la plataforma esa no sirve. sí señor, por eso yo les compartía una foto que a nosotros nos aparece también en la plataforma. Entonces con la intención de que ustedes supieran de que nos dieran un tiempito para actualizar esas notas. De todas maneras, como hemos venido revisando las notas y cada quien ya sabe cuánto ha sacado en cada una de las actividades que ha enviado, entonces pues es un parte de confianza ahí para esperar a que esto se solucione lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces eso es lo que deseamos todos. Bien, les comentaba que en la última clase habíamos trabajado, aquí desde la pizarra, habíamos trabajado algunos documentos referentes a enlaces químicos. Hemos venido trabajando en esta semana, avanzando ya en la temática. Estuvimos hablando de las características como que más generales y más importantes, algo así como más resumidas, de las principales características en las clases de enlaces, que resumiendo y sirviéndonos como un referente para recordar, hay dos grandes clases comunes de enlaces químicos, que es aquella fuerza pues, que mantiene unidos a los átomos en una molécula, independientemente que sea sólido, que sea líquido o que sea gaseosa la sustancia. Vamos a aceptar aquí a Sheila. En ese sentido, decíamos que una de las palabras claves en cada una de las características de enlaces es lo que sucede al interior de cada proceso. Por ejemplo, el proceso de enlace iónico, que como su nombre lo indica, es aquella pérdida de neutralidad en un átomo porque puede o ganar o perder, ¿cierto? En un momento definido, puede ganar o puede perder. Que el hecho de que gane o pierda no significa de que su carga se va a mantener inalterable. Precisamente se altera porque pierde electrones. Al perder electrones, como es carga eléctrica negativa, habíamos analizado que su carga era positiva. Tantas veces se pierdan electrones. En contraparte, cada vez que un elemento acepte, quite, gane, reciba electrones, lo que está recibiendo, ganando, perdiendo, en este caso ganando, perdón, lo que está ganando es negatividad. Por eso, su estado de oxidación, ahorita les voy a mostrar eso, tendería a ir hacia el lado izquierdo de la recta de los números naturales, en donde van a estar los valores negativos. Precisamente por eso los diferenciamos como aniones, si son negativos, porque ganan, o como cationes, si son positivos, porque pierden. Hay una condición. La condición es que esa sumatoria de electrones ganados o perdidos siempre deben sumar cero, lo cual me indica que los elementos que conforman esa sustancia tienden a ser estables o establecerían una equivalencia relacionada con el punto cero. Eso en el iónico. En el covalente no ocurre transferencia. En el covalente lo que sucede es un compartir. Cuando hablamos de compartir, asumimos que no hay un dueño absoluto del enlace, como si sucede en el iónico. En el iónico, el dueño del enlace es el que más electrones tenga, es decir, el anión, porque es más fuerte, tiene más electrones de valencia, está más a la derecha, ocupa los primeros lugares de cada grupo sin tener en cuenta el grupo 8, que no tiene valores de electronegatividad. Entonces, ese compartir me implica que la diferencia es baja. Precisamente decíamos que
la diferencia de electronegatividad en el covalente podía ser inferior o igual a 1.7. Por su parte, en el iónico, esa diferencia estaba por encima del 1.7, lo cual me sigue marcando diferencias porque en el iónico los elementos que se enlazan están opuestos en la tabla periódica, pertenecen a grupos opuestos o un grupo inferior con respecto a un grupo superior, electropositivo con respecto a electronegativo. Un segundito que hay alguien que solicita entrar. Carlos. En ese sentido, en el enlace covalente, cualquiera de sus manifestaciones, simple, doble, triple, como vamos a seguir avanzando en el día de hoy, su electronegatividad, como no es tan alta, me implica que los elementos están en grupos cercanos de la tabla periódica. Es más, llegábamos a esta conclusión. Las sustancias que son inorgánicas generalmente se enlazan a través de iónico. En cambio, las que son orgánicas en su mayoría e inorgánicas pueden hacerlo por enlaces covalentes, simples, dobles, triples, polares o incluso mixtos. Vamos a mirar que siendo orgánicas hay unas claves para saber de antemano qué tipo de enlace es el presente en un compuesto típico orgánico por covalente. Pero eso lo vamos a hacer con los ejercicios que vamos a trabajar en el día de hoy. Y antes de decir y de hacer esos ejercicios, debemos tener en cuenta el cumplimiento casi que obligatorio de dos reglas. Una ya la mencionábamos, que era la carga neta de cationes a aniones. Sumando esos valores me tiene que dar siempre 0. Si eso se cumple, es porque estamos cumpliendo con la regla o ley del octeto, la cual me dice que en los últimos dos subniveles de los elementos deben estar llenos. S a su tope máximo con 2 electrones y P a su tope máximo con 2 electrones por cada una de sus coordenadas, que sería el número, por decirlo de una manera, el número perfecto para establecer esa neutralidad. Si esas dos leyes se cumplen, la ley del octeto y la carga neta del octeto propuesta por estos dos señores, disculpas, este internet de verdad que está súper malo, súper malo. Decíamos esto, ¿no? Que el cloruro de sodio, sal de cocina, es el primer compuesto que estamos en análisis. Recordábamos algunos datos que los estábamos trabajando de la tabla periódica. Incluso llegamos a este porcentaje del 78, tomando como referencia esa diferencia de electronegatividad, la cual era restar los valores de electronegatividad de cada elemento. Pero si usted se da cuenta, siempre restaremos el valor mayor menos el valor menor. La diferencia de electronegatividad no nos puede dar negativa, nos va a dar siempre positiva, porque es mayor menos menor. Y como me estoy dando cuenta que el cloruro de sodio no tiene carbono por ningún lado, esa es una sustancia inorgánica. Y en las sustancias inorgánicas en las cuales se establece el enlace iónico, el más fuerte, el elemento más fuerte
que es aquel que tiene más electrones de valencia, mírelo, 7. Por lo tanto, su electronegatividad será superior, 3.2. Si usted me compara los electrones de valencia del sodio con su electronegatividad. Es más, confirmamos que están opuestos. Mientras uno está a la izquierda, metal, zona S, el otro está a la derecha, no metal, zona SP. Me lo indica su distribución electrónica. ¿Ves quién pierde? Pierde el electropositivo. ¿Quién gana? El electronegativo. Entonces, esa diferencia entre esos dos valores me da 2.3. Y como 2.3 es mayoría, porque está por encima del punto de referencia que es 51, y el 51% coincide con 1.7, la tabla que... Oiga, qué cosa, hermano. Está tomando mucho del pelo esto aquí. Bueno, vamos a tratar de avanzar aquí. Bendito Dios. Vamos a tomar como ejemplo esta gráfica que me aparece por aquí, que precisamente hace referencia a lo que explicábamos. Bueno, voy a ampliar aquí un poquitín. En el caso del cloruro de sodio, ¿qué es lo que sucede? Esta representación circular hace referencia a lo que habíamos hablado del sodio. Su número atómico es 11. Si contamos las esferas, siempre aparecen por pares, por aquello de que por cada coordenada máximo hay 2 electrones, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10 y este de aquí, 11. Como el último electrón que aparece en el último orbital, que es el orbital S, porque está en el grupo 1, está poco atraído por el núcleo, que sería esto rojito que estamos viendo aquí, ese electrón tiende a perderse. Tiende a perderse y pasará hacia la coordenada PZ, PZ, que está semi vacía en el cloro. Debido a que el cloro, los últimos 7 electrones, mírenlos aquí, 2, 4, 6 y este de aquí es 7. La representación me la hacen clara en el sentido de que ese electrón no puede ir hacia este lugar, ni hacia este lugar, ni hacia este lugar, ni a ninguno de los otros donde hay pares de electrones, porque entendemos que por cada coordenada máximo hay 2 electrones. Entonces, este electrón último va a llegar es a PZ. Como el sodio perdió, y perdió un electrón, me dicen que ya el sodio deja de ser neutro, como estaba acá, deja de ser neutro y se convierte en un catión. Mira que aquí está dibujado como positivo. Una sola vez porque perdió un electrón. En cambio, el cloro recibió 1, para no mover tanto eso allí. Recibió 1, como recibió electrón negativo, queda cargado a la -1. Más 1, menos 1 me va a dar 0. Esta es la dichosa fórmula electrónica o de Lewis, la representación de los electrones totales, que serían las esferas azules,
con respecto a los electrones de enlace, que serían los que se establecen una vez se pierda, en el caso del sodio, y una vez se gane o reciba, en el caso del cloro. Eso fue lo que alcanzamos a decir la vez pasada. Y en ese sentido, para avanzar, podemos establecer un ejemplo número 2. Un ejemplo número 2. ¿Como cuál? Vamos a ir haciendo los intercalados para que no me vayas a memorizar nada. En biología utilizamos mucho este símbolo O2, que eso es un compuesto monoatómico. Es un compuesto porque es la unión de dos átomos, pero en este caso son átomos iguales, que es el oxígeno. Vamos a colocar ese datico que me interesa. Esto es un compuesto monoatómico. En cambio, el cloruro de sodio es un compuesto diatómico. ¿Qué significa O2? Perdón, iba a escribir otra cosa. Significa molécula de oxígeno. Monoatómico. Vamos a establecer lo mismo. Analizamos cuál es la distribución electrónica, el número atómico y demás. Aunque de entrada, me imagino, ya sabes qué sucede aquí. ¿Verdad? Entonces, entendemos que el oxígeno es un elemento que está ubicado en el grupo 6A de nuestra tabla periódica. Como está en el grupo 6A, él tendrá 6 electrones de valencia en virtud del grupo al que pertenece. Como tiene 6 electrones de valencia, su distribución termina en una manera que coincida con el grupo, que sería NS a la 2, NP a la 4, porque 2 más 4 igual 6. 2 más 4 igual 6. Me imagino estar revisando eso en la tabla periódica, porque eso lo dijimos la vez pasada. Porque 2 más 4 me da 6. ¿Qué entiendo? Que este señor va a tener más espacios libres que lo que tenía el cloro. Regreso acá un poquitín en el cloro. Mire, en el cloro sucedía que en PZ estaba semivacío, que es lo mismo que decir semilleno, a la mitad, un electrón. Si a mí me pidieran que representara esto, yo podría decir, de ese P a la 4, yo lo distribuyo en 3 coordenadas, porque es un nivel P, en X, Y y Z. Hay 3 coordenadas, pero necesito 4 electrones. Para no equivocarme, empiezo así. A la 1, a la 1 y a la 1. Como son 4, aún me resta 1. ¿Dónde lo coloco? En la primera coordenada. Y la primera coordenada es X. Por lo tanto, de las 3, la única que está llena es X. Y y Z está semillena. Entonces, ¿qué entendemos? Que los electrones que deben ingresar, no sabemos todavía si iónica o covalente, no lo sabemos, eso lo vamos a saber después. No van a entrar a X, ni van a entrar a S, van a entrar a P, pero en PY y PZ. ¿Cuántos? Solo 2, que es lo que me hace falta para que P se llene. No pueden entrar 4, ni 7, ni 1, 2. ¿Cómo hacen para entrar esos 2 electrones? Ah, bueno, ahora sí viene el resto de datos, el resto de información. ¿Como cuál? El número atómico, vaya verificando si eso es cierto, para yo no estar cambiando aquí de cosas, porque el internet hoy está como que, mira que no me veas. ¿El número atómico del oxígeno es cuánto? Colabórenme allá en casa. ¿Número atómico del oxígeno? 8. Eso, gracias, muy amable. 8. Masa atómica del oxígeno, o como aparecen en las tablas, disque peso,
pero usted sabe que masa y peso es diferente. 16. 16, gracias, muy amable. Mire, 16. De estos dos números hay uno que me sirve más que el otro para nuestro menester hoy, que es el enlace. Me sirve es el número, más no la masa. Como el número es 8, le hacen falta ¿cuántos para llegar a parecerse electrónicamente a los del grupo 8A? Pues les hacen falta 2. ¿Y por qué 2 y no 10, profe? Por lo siguiente. Si yo busco tabla periódica, y la tenemos, tabla periódica, y buscamos al señor oxígeno, ¿en qué grupo es que está? Mire, señor oxígeno. Número atómico 8, eso es verdad. Masa atómica 16, eso es verdad. Segunda fila, mire. Pero como yo no estoy demostrando eso, sino demostrando qué tipo de enlace mantiene unido a la molécula de oxígeno, que es la que yo utilizo cada vez que respiro, cada vez que hago esto, ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿cierto? Cada vez que hacemos eso. Y cada vez que hacemos eso, pues en el ambiente hay disponibilidad de oxígeno por el gran trabajo que hacen las plantas 24 horas al día. Mentiras, profe. 12 horas al día porque durante las 12 horas al día es donde sale el sol. En la noche no hay sol, al menos aquí, en nuestro cincelejo del alma. No hay sol a las 10 de la noche. Por lo tanto, no va a haber fotosíntesis, profe. Lo que me sirve es el número atómico, porque mire, me voy a ir a la derecha. Claro, mire. Yo les dije que hacían falta 2, ¿no? Para parecerse a alguien, y ese alguien tiene que ser el de la misma línea, pero que esté en el grupo 8. ¿Y quién es ese señor? Neón. Como tiene 8 para parecerse a 10, él puede compartir o perder. Dudo mucho que pierda porque el oxígeno siempre quita por su electronegatividad. En este caso debería compartir, porque me hablan de oxígeno, oxígeno con oxígeno. ¿Para parecerse a quién? Al neón. Y el neón es, podríamos decirlo así, el primer elemento del grupo 8 que cumple con la distribución electrónica, porque usted sabe que el helio no lo cumple por su poco número atómico. Ya con esa información, regreso acá al ejercicio y digo, bueno, la electronegatividad del oxígeno, ¿cuánto es? ¿Alguien que me regale ese dato? La electronegatividad del oxígeno, si no estoy mal, 3.5. Verifiquen, porfa. 3.5. Eso, gracias, muy amable. 3.5 de electronegatividad. Profe, pero en el ejercicio pasado usted hizo una resta. Mírela, usted hizo una resta y luego la comparó con una tabla que aparecía en internet. Sí. Pero fue que restó porque habían dos elementos diferentes. Sean diferentes o sean iguales, usted tiene que hacer una resta porque se llama es diferencia de electronegatividad. Entonces, en este caso, lo único que nos queda aquí es decir, entonces, la diferencia de electronegatividad de la molécula del oxígeno será igual a 3.5, que es lo que vale un oxígeno, menos el 3.5, que es lo que vale el otro, porque son exactamente iguales. Un oxígeno tiene número atómico 8 y el otro también. Un oxígeno tiene masa atómica 16, el otro también. Un oxígeno está en la fila 2, el otro también. Son exactamente iguales. Entonces yo debo restar ese valor entre sí. ¿Y cuánto me da eso? 0 pollito, 0 huevito. Y 0 es menor, mucho, mucho, al 1.7. Profe, entonces este ejemplo es del enlace entre las dos moléculas de oxígeno. Sí, señor.
totalmente claro. Yo pensé que lo estaba comparando con otro, pero como no vi el nombre del elemento. No. Acuérdate que yo les dije, les voy a hacer otro para que no me memoricen las cosas. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí no me va a dar superior a 1.7, me da inferior a 1.7. ¿Cuánto? 0. Y como es 0 y está por debajo de 1.7, yo puedo pensar entonces que ese enlace es un enlace covalente. Es un enlace covalente. Pero decir enlace covalente es como expresar que Colombia es un país americano. Sí, eso es verdad. Totalmente cierto. Pero es difuso. O sea, digo la verdad, pero la estoy diciendo a medias. Americano. Pero también Estados Unidos es americano. La diferencia es que Estados Unidos está por allá en el norte y nosotros estamos por acá en el sur. Igual somos americanos. ¿Verdad? Para hacerlo más preciso, me fijo en la diferencia que es 0. Como es 0, prácticamente es el 100% para que sea covalente. Cuando me da 0 preciso como este, yo voy a decir que es covalente apolar. Voy a escribir esa letra A con otro color. ¿Qué significará el término A en esta expresión? Cuando me dicen apolar. ¿Qué significará ese término apolar? Que no tiene una diferencia de electronegatividad mayor que otra, porque su electronegatividad es igual, 0, porque la molécula es monoatómica. La molécula es monoatómica. ¿Será orgánica? No, no es orgánica, es inorgánica, pero covalente. Me voy a regresar un poquitico. Mírenlo. Dentro de los covalentes, mire el término que presentábamos. Y dijimos que era más abundante el covalente que el iónico, porque el covalente podía ser el que mantenga unido a las sustancias orgánicas o que mantenga unidos a las sustancias inorgánicas. Aquí estamos haciendo un ejemplo de inorgánica, pero covalente. ¿Covalente de qué tipo? Todavía no lo hemos dicho. No hemos dicho todavía covalente de qué tipo. Eso me lo va a dar la fórmula electrónica o de Lewis, que es la que vamos a hacer aquí. Abro corchetes. Y entre los corchetes yo voy a escribir 2 oxígenos, uno enfrente del otro. Cierro corchetes. Y ubico los electrones de valencia. Me regreso. ¿Cuál es ese valor? Míralo. 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6A. Y esas representaciones usted las puede hacer con puntos, como dijimos la vez pasada, con chulitos, con asterisco, como quieras, pero que coincidan con el grupo y siempre por pares. Bueno, entonces yo dibujo aquí un par de X y otro par de X, son 4. Usted tiene 2 opciones. Dibujar el último par a la izquierda, cosa que sería incorrecto, porque si lo dibujas a la izquierda, ¿con quién se une? Pues por lógica, lo debo dibujar enfrente, para que con los de acá establezcan entre ellos el enlace. Entonces yo dibujo aquí un parcito de X, que representan 2 electrones. El otro oxígeno, como es exactamente igual, lo dibujo de otro color. 2, 4, y dibujo aquí 2 más para 6. Ok. Entonces, entre este blanco y este azul se establece un enlace. Entre este blanco y este azul se establece otro enlace. Y hago esto. Entonces, mira, deben cumplir octeto. 2, 4, 6 y 2 aquí, 8 para el de la izquierda. Ahora hago el conteo para el de la derecha.
2, 4, 6 y los otros dos son 8. Profe, ¿por qué contó dos veces los dos pares? Porque es un compartir y el compartir no tiene dueño, es de la molécula, no del átomo. En cambio, por acá, en el primero, dijimos, el dueño del electrón, ¿quién es? El que, mírelo, el que tiene más fuerza, el cloro. Ese es el dueño del electrón, el sodio no, porque como es débil, se lo dio, se lo dejó quitar por el cloro. Acá yo no puedo decir eso, no puedo decirlo, porque es covalente. Y digo que esa estructura es lo mismo que decir OO, doble enlace, y vuelvo a dibujar el resto de electrones. 2, los que no están en enlace, los inferiores. De cation, ni de anión, ni de nada de eso. ¿Cumplen el octeto? Yo creo que sí, porque cada oxígeno tendría 8 electrones. Mentira, profe. ¿Tendrían 8 o tendrán 10? 2, 4, 6 y 2, 8. 2, 4, 6 y 2, 8. Entonces completaríamos el nombre acá diciendo enlace covalente apolar doble. Todo lo que sea doble comparte dos pares de electrones, o sea, 4 en total. Por eso por acá no lo dijimos, lo estamos diciendo hoy. Que el doble, mírelo, ¿cómo lo simbolizábamos? Con un signo igual. El simple con un guión y el triple por 3 segmentos de rectas paralelas. Triple. El polar no tiene representación porque el polar se fundamenta en la diferencia de electronegatividad. Ahí hay un margen. Ahí hay un margen para el apolar, ¿cierto? Y para el polar también, ¿cierto? Para el polar, el margen es desde 0,4 hasta 1,7, el polar, que todavía no hemos hecho ejercicios de polar, ¿vale? Covalente apolar doble. Algunos se evitan decir apolar y dicen covalente doble. Covalente doble. Pero es mucho, si me permiten la expresión, es más completo decir todas las características. Covalente apolar tipo doble. Inorgánico. No debería porque los mal acostumbro decirle todo, pero no importa. Vamos a escribir eso en paréntesis y en mayúscula. Inorgánico. Bueno, no cabe la palabra, ustedes me disculparán. Inorgánico. Sería eso. Segundo ejemplo. Voy a colocar aquí un 2. ¿Cuántos vamos a hacer? Los que nos toque hacer. No se preocupe por eso. Aquí para qué correr. Lo importante es que entienda las cosas. Tercera opción. En nuestra casa, todos los meses, mamá y papá pagan el recibo de gas domiciliario. De gas domiciliario. Que nos cobran categóricamente mes a mes. Y ese gas domiciliario es el derivado de producción de petróleo. Tienen varios gases, pero el que más se utiliza allí es el propano, gas propano. Vamos a decir primero ese nombre, para irnos acostumbrando, porque en 11 vamos a hablar mucho de esos nombres, propano, metano, pentino, ciclodecano, ese montón de nombres raros los vamos a usar en 11, en orgánica. Pero vamos a adelantarnos un poquitín más. Propano. Ahorita verificamos en internet.
Por ejemplo, un segundito, hay alguien que escribió algo acá. O se salió alguien. Alguien se salió. Bueno, menos mal que esto queda aquí grabadito. La aplicación para estos numeritos que se llaman subíndices existe. ¿Qué quiero que observes? Yo para encontrar 8 tengo que hacer dos operaciones matemáticas diferentes partiendo de 3. Estos son hidrocarburos porque tienen solo carbono e hidrógeno. Hidrocarburos, ¿verdad? ¿Qué observas? ¿Qué operaciones tendríamos que hacer para encontrar 8 a partir de 3? Si lo sumo con 5, nada más estoy haciendo una operación. Y son dos operaciones diferentes. ¿Qué operación tendría que hacer para, partiendo de 3, encontrar 8? Si lo multiplico por 1, 3 por 1, más 5, bueno, ok, multiplico y sumo. Me da 8. Pero ese número o esa expresión no me va a servir para todos los hidrocarburos. Te voy a subrayar algo. En orgánica, todas las sustancias orgánicas, ¿sí ves? Ya aquí los estoy ubicando. Esto es inorgánico, pero es covalente. Esto es orgánico, tiene que ser covalente. Todo lo orgánico es covalente, más no todo lo covalente es orgánico. Así de sencillo. ¿Cierto? Entonces, en orgánico, todo lo que termine en ano hace parte de una sustancia que le llamamos alcanos, que son hidrocarburos. ¿Qué me indica esto? Lo siguiente. Voy a la tabla periódica y verifico que el carbono esté en el grupo 4A. Eso lo sabemos. Vaya buscando a ver, mientras yo voy avanzando aquí, aprovechar el tiempito, aprovechar que no se nos ha vuelto a ir el internet. El hidrógeno está a la izquierda, grupo 1A. Quiero que observes algo. Esto es orgánico. Mira aquí quién es el que más electrones de valencia tiene. Se escribe de primero en la fórmula molecular. Se escribe de primero. En cambio, me voy a ir acá al primerito. En este que es inorgánico, ¿dónde se escribe el más fuerte? De último. No es lo mismo. En uno inorgánico, hace diferentes, entre otras razones. Si está en el 4, entonces va a tener 4 electrones de valencia. Su electronegatividad, carbono, 2.5. Hidrógeno, 2.1. Ya falta un minutico, no alcanzamos allí. 2.5, 2.1. Creo que nos va, apenas alcanzamos a hacer diferencia de electronegatividad. No importa. Al hacer la resta, me sale de papayita. Verifiquen estos números, es probable que me pueda equivocar. Al hacer esta resta me da 2.5 menos 2.1. ¿Cuánto me da matemáticamente eso? 0,4. 0,4, sí señor, gracias, muy amable. 2.5 menos 2.1 igual 0,4. Ya no es 0, claro, porque son elementos diferentes, ¿sí ves? Y es 0,4 es por debajo o está por debajo del 1.7. Ya, con ese solo dato, puedo pensar que el enlace
es covalente, pero esto no me dice mucha cosa. Covalente hay de muchas alternativas. Sin embargo, me sirve, me sirve. No da mucho, pero sí me sirve. Enlace covalente. ¿Cierto? Enlace covalente. Pero como yo les dije que todo lo que termine en ano es alcano, todo lo que termine en ano es alcano, me voy a la fórmula. Y en la fórmula hay algo que me llama la atención. Hay menos carbono que hidrógeno. Sí, hay menos carbono que hidrógeno. Lo que está en menor cantidad, en este caso el carbono, tiene que ir en el centro. Y a su alrededor, lo que está aparentemente en mayor cantidad, pero ya usted sabe que aquí quien más aporta es el carbono, porque su masa atómica es 12. Así que no nos dejemos llevar por esos números. La masa atómica es 12 y aquí la masa atómica del hidrógeno es 1. Pueden haber varios, pero quien manda aquí en abundancia es el carbono. Porque solito el carbono me da 36 gramos. Y el hidrógeno hay 8. Sí, pero aporta 8 gramos. 8 gramos de 44 que me da la masa molecular de este señor, propano. ¿Sí ve? Entonces, quien tenga menos subíndices irá en el centro. A eso le vamos a llamar cadena carbonada. Y a su alrededor yo voy a distribuir 8 electrones. Caramba, profe, ¿y eso cómo será? Sencillo. A ver si alcanzo. Me quedan 3 minuticos ahí contra la corriente. Fórmula electrónica es lo que me va a dar el complemento. Corchetes. ¿Cuántos carbonos? 3. 1, 2 y 3. Cierro corchetes. Aquí no va a haber ni cation ni anión porque es covalente. Dibujo para cada carbono 4 puntos porque tiene 4 electrones de valencia para cada carbono. Entonces yo voy a dibujar aquí 1 para este carbono, 2, 3 y 4. Para el que viene, dibuje 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Profe, no nos había dicho que era en pares. Sí, señor. Pero en este caso, mira que aquí hay un par. ¿Y estos qué? Recuerde que hay 8 hidrógenos. Ya vamos para allá. Y para el último, dibuje también 4 punticos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué puntos están disponibles? Los que están solitos, los que están desapareados. ¿Cuántos hay? Tienen que haber 8, mire. 3 blancos y 2 verdes te dan 5 y 3 rojos te dan 8. ¿Y ahora qué? En punto disponible, Y el profe,
Muchachos, qué pena con ustedes, pero bueno, son cosas que uno no puede controlar. Aquí 5 veces ha ido el internet. Regálenme 2 minutos para tratar de definir aquí lo último que decíamos. Aquí. Y ya terminamos, pues, para no insistir con este cuento. Debemos colocar 8 puntos porque hay 8 puntos disponibles. Y a cada uno de esos puntos, pues, le agregamos hidrógenos para satisfacer la fórmula. Además, cada carbono debe tener 4 enlaces. Que lo representamos así. Profe, no está compartiendo la pantalla. Ay, bendito Dios. Claro que se pierde toda la ¿cómo se llama eso? La organización que uno tenía cada vez que se le va la señal. Esto es lo que estamos haciendo. Aquí, ¿verdad? Y los enlaces serían este, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A 8 hidrógenos. Y los enlaces del carbono serían, tiene que aparecer para cada carbono 4 rayas. Y mira que las hay. 1, 2, 3, 4. Para este, 1, 2, 3, 4. Para este, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Esto igual está grabado para continuar en la siguiente semana. En esta semana no les voy a dejar actividades asincrónicas porque estamos ya en la finalización del segundo periodo y los que no han enviado algunas, no he terminado de sacar, de actualizar porque la vaina es cola, ¿no? No, profe, hasta la próxima clase. Listo, mi hermano. Discúlpenme ustedes por esta, de verdad, situación. Me da rabia esto. No se preocupe, profe, cualquiera le puede pasar hasta la próxima Ok, clase. Cami, gracias por la comprensión. Chaito. Chao, profe. Chao.